purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Hola, bienvenido a tu curso de Fundamentos de Análisis Químico. Mi nombre es Carlos Arturo Peña, químico egresado de la Universidad de los Andes y seré tu instructor para el día de hoy. Es por eso que se debe entender qué es el análisis y por qué se necesita el análisis químico. En PAF, Purificación y Análisis de Fluidos, se suele identificar y no solo eso, sino cuantificar qué tipo de contaminantes se encuentra en las muestras de los clientes. De igual manera como lo hace el sector médico con nosotros. Al tomar una muestra de sangre pueden identificar si los niveles de glucosa están altos o no. Eso quiere decir que ellos no solo buscan la molécula, sino que dan un número de cuánto de esa molécula hay en nuestro organismo. Similar a lo que se hace con las muestras de orina, donde también pueden identificar qué tipo de moléculas tenemos presentes y diagnosticar una enfermedad. Pero como bien se dijo al principio, esto es análisis químico. Entonces, ¿cómo analizamos nosotros a través de la química? Hay dos maneras. La primera es la cualitativa. Eso quiere decir que nos basamos en características o propiedades de las sustancias para poder identificarlas. Por ejemplo, podemos reconocer los colores de acuerdo a lo que podemos observar con los ojos. Podemos describir que algo es viscoso de acuerdo a la sensación que tenemos. Podemos describir que algo es duro de acuerdo al tacto. Es decir, que estas propiedades y estas características son identificables en ciertas sustancias y de esa manera podemos decir que una pintura de óleo es como tal una pintura de óleo, sin confusión alguna. Ahora, la química también cuantifica, y ese es el segundo método que se utiliza en la química analítica, y es que tenemos la capacidad de saber cuánta cantidad, cuántas moléculas, cuánto de esa sustancia que queremos identificar se encuentra en una muestra. Y de estas dos maneras, al unir estos dos análisis, podemos identificar qué sustancia es y luego identificar cuánto de esa sustancia hay en la muestra. Apliquémoslo un momento a algo más cotidiano. Vamos a hacer un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo a un árbol. Miren la imagen del árbol por un momento. Si pensamos en las características, tal vez cualidades, una forma más fácil de recordar cualitativo, podemos observar que hay un tronco café. No solo eso, podemos observar que tiene raíces. Además, tiene ramas y sus hojas son verdes. Estas son cualidades del árbol. Estas características permiten a la persona identificar que cuando se hablan de estas características, nos referimos a un árbol. Ahora, ¿se le puede hacer un análisis cuantitativo al árbol? Claro que sí. Por ejemplo, ¿cuánto medirá el árbol? ¿Cuántas hojas tiene? Ese estilo de preguntas que conllevan un número son preguntas del orden cuantitativo y podemos medir. Por ejemplo, el árbol mide 3 metros de altura. Tiene 3.000 hojas, tal vez tiene 5 ramas, de pronto muchas más, y sus raíces se extienden a 5 metros en profundidad. Este estilo de análisis nos permite identificar a nivel cotidiano varias de las sustancias como se hacen a un nivel industrial. Ahora, debemos pensar algo muy importante, y es que cuando hablamos de números, es decir, de lo cuantitativo, ese número debe tener una unidad. Los números por sí solos no tienen un sentido físico. Yo puedo decir, yo tengo 3, pero si no explico qué o de qué tengo esos 3, no va a tener un sentido como tal. Tengo 3 manzanas, ya tengo todo el sentido y ustedes se pueden imaginar las 3 manzanas. Sin embargo, en el análisis químico debemos tener en cuenta que este número debe tener significado y proporcional a lo que se está midiendo. Imagínense que llega una persona, imagínense que llego yo y les digo, vean que yo tengo 246.752 mascotas. La palabra mascotas es muy ambigua. Y si yo les digo que tengo todo ese número de mascotas y ustedes piensan que son caballos,
Imagínense la cantidad, prácticamente mucho más que una estampida de caballos sería lo que yo tengo en mascotas. Pero si yo especifico que yo tengo de mascotas 246.752 hormigas, ya es un número un poco más visible, ya que las hormigas crecen en colonias de millones. Y eso quiere decir que es un número un poco más aterrizado a lo que estamos buscando. Por eso es que debe ser proporcional a lo que estamos midiendo y debe tener un significado lógico de acuerdo a nuestra medida. Para resumir lo que anteriormente les dije, podemos decir que el análisis químico nos permite identificar qué tipo de moléculas o sustancias hay al interior de las muestras, ya sean de nuestros clientes o tal vez nuestras muestras que toman los médicos. Cuantificar, medir la cantidad de estas sustancias al interior de la muestra para poder determinar si los parámetros son correctos o si se deben hacer mejoras. Además, entender la pureza que tienen las diferentes muestras o si estamos encontrando algún contaminante no deseado al interior de las mismas. Recuerden que en PAF, purificación de análisis de fluidos, existe como tal el análisis de fluidos dentro del nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que es fundamental que nosotros hagamos un análisis tanto cualitativo como cuantitativo para nuestros clientes y poder determinar cuáles son sus inconvenientes para llegar a mejores soluciones. Permítanme exponerles un caso. Vamos a aplicar esto. Así que en este módulo del día de hoy aprenderemos dos temas fundamentales para el análisis químico. Primero, ¿qué son las cifras significativas? ¿Dónde se utilizan? ¿Dónde se encuentran? ¿Y por qué las necesitamos? Y después vamos a ver la notación científica y los factores de conversión. Estos dos fundamentos van a ser esenciales para poder entender mejor las disoluciones y luego dar una respuesta concreta sobre problemas que involucran las disoluciones. Empecemos por las cifras significativas. Y primero que todo, ¿por qué las necesitamos? ¿Qué son las cifras significativas? Porque, como su nombre lo dice, son significativas. Dependiendo del material que estemos utilizando para diferentes análisis, vamos a encontrar unos números asociados a ese material o a ese instrumento de medida. Por ejemplo, los balones aforados o matraces aforados tienen unos números que nos indican qué volumen están midiendo con cierta exactitud y precisión. Por ejemplo, las balanzas, los relojes, las reglas nos van a dar un rango de números en los que podemos llegar a medir una sustancia con cierto grado de precisión. Y lo mismo las pipetas, que son bastante comunes para utilizar en la medición de líquidos. Lo mismo nos dan unos volúmenes o una graduación con lo cual podemos medir un volumen hasta cierta precisión. Por ejemplo, yo puedo coger una pipeta de 5 mililitros y medir 3.5 mililitros. Pero la pregunta es, ¿podría medir 3.582 mililitros? Ya es bastante complicado y ahí se requiere mayor precisión. Es decir, que las cifras significativas provienen del instrumento de medición que estamos utilizando. Considerando el análisis químico y teniendo en cuenta que el uso de líquidos es bastante común para hacer este tipo de análisis, podemos identificar dos estilos de materiales. Primero, el material de volumen aproximado y segundo, el material volumétrico. El material de volumen aproximado, como lo son los Erlenmeyers o los vasos de precipitado, tienen graduaciones de medición que no son precisas. Esto quiere decir que estos no son materiales confiables para hacer una buena medida y que en términos de las cifras significativas que aportan para un análisis no son las suficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vamos a hacer un cálculo, la cantidad de números que podemos utilizar de estos materiales no va a ser suficiente para poder tener una buena determinación. Ahora, si pasamos al rango del material volumétrico, como la probeta, el matraz aforado, la bureta o la pipeta, estos materiales tienen mayor precisión y por ende nos van a aportar mayor número de cifras para poder hacer la medición con un menor error. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo mido 100 mililitros en un vaso de precipitado, va a ser muy diferente que pueda medir
digamos, unos 120 mililitros en una probeta que me permita medir esa cantidad de volumen. Lo mismo en un matrazaforado. Si un matrazaforado me permite medir a mí 250 mililitros, va a ser mucho mejor que medirlos en un Erlenmeyer que tal vez no tiene la graduación adecuada. O si voy a vertir un volumen, tal vez la pipeta me permita a mí medir 3.8 mililitros, a diferencia de una probeta que no me va a permitir medir correctamente 3.8 mililitros. Así que la diferencia en el material va a ser la diferencia en las cifras significativas que podemos utilizar. Entonces, al aumentar la precisión de la medida, al cambiar el material a un material de medida más preciso que nos permita más números, vamos a mejorar el cálculo. Los dígitos que va a proporcionar la medida dependerán del material utilizado. Y esas son las cifras significativas, los dígitos que proporciona la medida del material. Y esto puede ocurrir de igual forma para medidas de temperatura, masa, distancia, volúmenes, entre otras muchas otras. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que nosotros necesitamos hacer un análisis más preciso y tal vez más especializado, requerimos materiales e instrumentos mucho más precisos, que permitan un mayor número de cifras significativas para que en el cálculo podamos dar una respuesta concreta y aproximada al valor real. Ahora vamos a ver esto en un valor real. En la cifra que estamos viendo en la pantalla, debemos considerar tres cosas que van a ser las reglas para saber qué número de cifras significativas tiene esta medida. La primera regla es que los ceros no son significativos después de un punto decimal y antes de los números diferentes de cero. Estos no tienen un aporte como tal a la medida, por eso no se tienen en cuenta como significativos. La siguiente es que todos los números diferentes de ceros son significativos. Ahora, si un cero se encuentra entre los números distintos de cero, ese cero también es significativo. Finalmente, los ceros después de números distintos de cero en un decimal son significativos ya que hacen parte de la medida. Es decir, que estos ceros que quedan después de los números van a ser parte de nuestra medida porque están asociados a la precisión del instrumento. Los instrumentos de medición tienen un valor de resolución y estos valores de resolución nos van a garantizar el número de cifras significativas que tienen los instrumentos de medición. Por ejemplo, una balanza nos muestra en su pantalla el número de cifras significativas que podemos utilizar en la medida. Así, un metro tiene una resolución de 0.1 centímetros, es decir, que nuestras medidas pueden llegar hasta el rango de 0.1 centímetros, lo que ayuda a identificar las cifras significativas de las cuales estamos tomando la medida. Finalmente, las pipetas, en este caso las volumétricas, tienen una medida bien definida para un volumen dado. Y esta medida bien definida, si se toma la medición correcta de acuerdo al instrumento, nos puede dar hasta 2 cifras significativas más, dependiendo de lo que esté indicado en el instrumento. En el caso de una balanza, como lo dije antes, la pantalla nos está brindando las cifras significativas que podemos utilizar en un cálculo. Y si estamos, en este caso, midiendo una densidad, podemos medir un volumen y podemos tener la cantidad de masa que hay en la balanza. Sin embargo, en este caso, la probeta nos va a dar solo 3 cifras significativas. Esto lo debemos tener muy en cuenta. Cuando los instrumentos de medición tienen distinto número de cifras significativas, tenemos que hacer una operación en los cálculos para poder garantizar las cifras significativas de acuerdo a los instrumentos que usamos para medir. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos haciendo análisis detallados de alguna medida, es preferible utilizar instrumentos con cifras significativas comparables o iguales para mantener todas las cifras en el cálculo. Si se utilizan las cifras que acabamos de utilizar en las medidas que se obtuvieron de la balanza y de la probeta, podemos hallar la densidad de la sustancia que estamos midiendo, ya que la masa dividida por el volumen nos va a dar una densidad, en este caso en gramos sobre mililitro. Sin embargo, ¿qué debemos tener en cuenta?
La medida de la balanza tiene 7 cifras significativas de acuerdo a las reglas que observamos antes. La medida de la probeta tiene 3 cifras significativas. Recuerden que el 0 que viene después de los números distintos de 0 también es significativo si está a la derecha. Cuando hacemos la división, debemos tener en cuenta lo siguiente. Nos va a dar un número inferior a 1, es decir, que tenemos un punto decimal. Ese 0 que se encuentra a la izquierda del punto decimal es no significativo. Así que los siguientes 3 números van a ser significativos y vienen de la medida. Sin embargo, hay una regla general. Cuando calculamos el resultado, debe tener el mismo número de cifras significativas que la medida con el menor número de cifras significativas. Ahora, estas reglas las vamos a estar utilizando a lo largo del video para que las podamos practicar a medida que vamos avanzando con el curso. Muy bien, ahora vamos a llegar al nuevo tema. En este caso vamos a tocar la notación científica y las conversiones de unidades. Como mostramos anteriormente, las cifras significativas nos permiten calcular, dada la precisión de cada instrumento, las propiedades que requerimos de la sustancia dada. Sin embargo, la notación científica nos ayuda en los cálculos cuando estamos en presencia de medidas muy pequeñas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay bastantes ceros después del punto decimal y queremos operar con esos números sin tanta confusión. Para eso existe la notación científica y las conversiones. En este primer caso, vamos a ver que cuando queremos expresar un número, por ejemplo el 0.1, tal vez 0.01 o 0.001, va a ser equivalente a 1 dividido una cantidad de 10. 0.1 es 1 dividido 10. 0.01 es 2 veces dividido 10. Y 0.001 implica dividir 1 3 veces entre 10 o 10 al cubo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una correlación, o en últimas, tenemos una relación entre la cantidad de ceros que empiezan a aparecer con las veces que vamos a dividir el 10. Por ejemplo, en el primer caso de 0.1, como tenemos un 0 en el decimal, podemos decir que se expresa como 1 por 10 a la menos 1. Ese exponente menos 1 implica que estamos dividiendo una vez por 10. 0.01 se puede expresar como 1 por 10 a la menos 2. Y si nos damos cuenta, tenemos 2 ceros en este caso. Es decir, que estamos dividiendo 2 veces entre 10. Para el siguiente, si tenemos los 3 ceros, vamos a dividir 3 veces entre 10, por ende 1 por 10 a la menos 3. Ahora, tomemos los siguientes ejemplos. Vamos a ver estos números y utilizar un método bastante sencillo que consiste en correr el punto decimal hasta la posición deseada. Como se mostró anteriormente, lo que se busca es un número que esté entre 1 y 10 al usar la notación científica. En este caso, en el primero, ¿qué podemos hacer? Podemos correr el punto decimal 3 posiciones a la derecha y eso nos va a dar 2.506. Como corrimos el punto decimal 3 posiciones a la derecha, es lo mismo que expresar por 10 a la menos 3. Entonces, si se dan cuenta, ese menos 3 se relaciona al número de posiciones que corrimos el decimal a la derecha. 3 posiciones es por 10 a la menos 3. Miremos el segundo. 9.53 por 10 a la menos 6. Si se dan cuenta, corrimos el punto decimal 6 posiciones a la derecha. Por ende, por 10 a la menos 6. O si lo quieren ver de otra manera, el número de ceros que se encuentran alrededor del punto decimal son 6. Eso también es un indicativo fácil para medidas pequeñas. Sin embargo, cuando tenemos medidas grandes, cambia un poco, ya que tenemos que correr las posiciones un poco más. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a correr en este caso hacia la izquierda, y cada posición que corramos el punto decimal hacia la izquierda va a ser como multiplicar por 10. Entonces, si movemos 8 veces el punto decimal desde el inicio, vamos a tener un número expresado por 10 a la 8. En este momento van a ir apareciendo unos ejercicios que quiero que resuelvas. Este es un momento adecuado para pausar el video. Lo que estamos buscando es que hagas el intento de expresar las siguientes cifras en notación científica. Después yo voy a brindar las respuestas para que compares y hagas la corrección. Te recomiendo que hagas los ejercicios
a conciencia y no saltes directo hacia donde están las respuestas, ya que no sería lo apropiado porque no estás garantizando tu aprendizaje. Lo mejor que puedes hacer es intentarlo y corregirlo de acuerdo a lo que vas a observar. Muy bien. En el primero lo que hicimos fue correr el punto decimal 5 posiciones hacia la izquierda, por ende tenemos 2.6 por 10 a la 5. En el segundo ejercicio, movimos el punto decimal 7 posiciones a la izquierda. Lo que nos da un resultado es 3.502 por 10 a la 7, respetando las cifras significativas también. En el tercer ejercicio, corrimos hacia la derecha 5 posiciones, por ende el por 10 a la menos 5 en el resultado. En el cuarto, 3 posiciones hacia la derecha, respetando las cifras significativas. En el quinto ejercicio usamos lo mismo, se movió el punto decimal hacia la izquierda 8 casillas. En el sexto también se movió el punto decimal 8 casillas hacia la izquierda, respetamos las cifras significativas. En el séptimo se corrió hacia la derecha 4 posiciones, por ende por 10 a la menos 4, y en el último ejercicio se corrió 7 casillas hacia la derecha, por ende por 10 a la menos 7. Muy bien. Ten en cuenta que esto va a facilitar los cálculos cuando se tienen números muy grandes o medidas muy pequeñas. Ahora imaginémonos el caso. Estamos enfrente de una balanza analítica y la balanza analítica nos da a través de su display o de su pantalla un número de cifras. Esas cifras van a ser nuestras cifras significativas, pero normalmente podemos llegar a medir una muestra muy pequeña. Por ejemplo, podemos medir 0.00015 gramos de muestra. Es un poco difícil de operar y podemos caer en el error de mover algún cero o mover el punto decimal y ponerlo mal. Así que, ¿cómo se vería este número en notación científica? Si el punto decimal lo podemos correr 4 posiciones a la derecha, estamos expresando esto como 1.5 por 10 a la menos 4 gramos. Así lo utilizamos la notación científica junto con los instrumentos de laboratorio. No obstante, en las conversiones y en el uso de las cifras significativas debemos tener en cuenta las equivalencias. ¿A qué nos referimos con esto? 10 a la 0 vamos a tenerlo como 1, 10 a la menos 1 va a ser 0.1. Y en adelante podemos empezar a ver que al multiplicar por 10, es decir, un exponente positivo, vamos a agregar un número de ceros determinado, o vamos a correr el punto decimal de un número de casillas determinadas. Si dividimos, vamos a hacer lo mismo, agregamos un número de ceros determinado o estamos moviendo la casilla a ciertos puntos determinados. Pero esto quiere decir que hay cierta correlación entre los exponentes que vamos a utilizar y unos prefijos. Por ejemplo, 1000 miligramos equivalen a 1 gramo. 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Es decir, que si se quisieran expresar esos 1000 miligramos en notación científica, deberíamos hacerlo como 1 por 10 a la 3 miligramos. Pero ese por 10 a la 3 prácticamente resume el mili y lo que tenemos es 1 gramo. Y de ahí vienen unos factores de conversión que vamos a hablar ya más adelante. Ahora, fijémonos en el volumen. 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Y finalmente en distancia. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Percátense bien que estamos usando prefijos cerca de las unidades. Miligramo, kilogramo, kilómetro, mililitro. Es decir, que estos prefijos se van a repetir en diferentes unidades de medida para expresarnos la magnitud de la que estamos hablando. Ahora, estos prefijos se pueden ver en la siguiente tabla. Dependiendo el prefijo, ya sea por ejemplo deci, centi, mili, micro, nano, kilo, mega, giga, todo este estilo de prefijos, va a tener un significado numérico, es decir, que va a tener un exponente, un 10 a la algo. Es decir, que estamos multiplicando, o en algunos casos dividiendo, por ese valor de acuerdo al prefijo. Y estos tienen una abreviatura. Por ejemplo, 1 kilómetro lo podemos expresar como 1 por 10 a la 3 metros, pero en últimas esa abreviatura K minúscula nos refiere al 1 por 10 a la 3, por ende podemos expresarlo como 1 kilómetro.
Micro usualmente usa la U o una letra griega y lo que quiere decir es por 10 a la menos 6, es decir que 8 microgramos es 8 por 10 a la menos 6 gramos. Y mili, otro de los exponentes, es decir que 5 mililitros es igual a 5 por 10 a la menos 3 litros. Es decir que de acuerdo al exponente que tenemos y este exponente que está dado por el prefijo, podemos determinar cuál es el valor en la magnitud de medida original. Así que empecemos a resolver algunos de estos ejercicios. Es importante que empiecen a utilizar lápiz, papel y calculadora para ver cómo son estos cálculos y seguir a lo largo todos los procedimientos. Ya que de aquí en adelante se te van a pedir en algunas diapositivas que intentes realizar un ejercicio para poder practicar tus conocimientos adquiridos. Empecemos con este ejercicio. Se pesa la masa para preparar una mezcla, pero se debe reportar en kilogramos. Es decir, que debemos convertir 26.7 gramos a kilogramos. Ahora, recordemos bien la proporción. Kilo se refiere a 1 por 10 a la 3 gramos. Es decir, que si queremos hablar de 1 kilogramo, tenemos que referirnos a 1000 gramos. Esa es la equivalencia que existe entre esas unidades. Ahora, para poder transformar entre unidades, ¿qué tenemos que hacer? Usar la equivalencia y dividir entre la unidad que queremos eliminar, en este caso son los gramos, y multiplicar por la unidad de la que queremos reportar, que sería kilogramos. Es decir, que 26.7 gramos dividido 1000 gramos equivalen a 0.0267 kilogramos en masa. Vamos por otro ejercicio. Se identifica la cantidad de componente activo en una cápsula de un medicamento. Se debe reportar en miligramos. Por ende, tenemos que convertir 3.28 por 10 a la menos 2 gramos a miligramos. Ahora, no hay que intimidarse. Si está en notación científica, es mucho mejor para el cálculo. Lo que importa es saberlo escribir en la calculadora. Recordemos la relación entre gramo a miligramo. Mili se refería a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Así que podemos expresarlo como que 1 gramo tiene 1000 miligramos. Y de esta manera podemos usar la misma relación para convertir las unidades. Decir que lo que queremos dividir son las unidades de gramos y multiplicar por las unidades de miligramos para poder convertir las unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que 3.28 por 10 a la menos 2 gramos multiplicado por 1000 miligramos, que equivalen a 1 gramo, va a dar 32,8 miligramos de la sustancia activa en el medicamento. Vamos por otro ejercicio, un último. Se necesita determinar la cantidad de líquido que se agregó en una disolución. Se necesitan litros para el cálculo. Así que debemos convertir 2.5 por 10 a la 2 mililitros a litros. Así que recordemos nuestras ecuaciones nuevamente. Mili nuevamente es 1 por 10 a la menos 3. Es decir que 1000 mililitros van a ser 1 litro. Y esa es la relación que debemos tener en cuenta. Así que vamos a usar nuestra conversión nuevamente. La unidad que queremos eliminar es lo que vamos a dividir. Entonces, 2.5 por 10 a la 2 mililitros dividido entre 1000 mililitros, que equivalen a 1 litro, va a ser igual a 0.25 litros. Así es que hacemos las conversiones entre distintas unidades de medida cuando hacemos análisis químico. Llegado a este punto, esta nueva diapositiva te va a dar 4 ejercicios. Convertir 54.3 gramos a kilogramos. Convertir 26.7 mililitros a litros. Convertir 72,6 litros a mililitros. Y finalmente convertir 2.5 kilogramos a gramos. Pausa el video e intenta realizar los ejercicios en tu cuaderno o en hojas para poder comparar luego tus respuestas y determinar si los procedimientos que estás utilizando son los apropiados. Muy bien, si ya terminaste de resolver estos ejercicios, continuemos.
Si queremos convertir 54,3 gramos a kilogramos, vamos a usar la equivalencia de que 1000 gramos son 1 kilogramo. Así que si ponemos la ecuación que utilizamos en una diapositiva anterior, vamos a coger 54,3 gramos y lo dividimos entre 1000 gramos, que equivalen a 1 kilogramo, para obtener nuestra respuesta. Si convertimos 26,7 mililitros a litros, debemos utilizar la relación de que 1000 mililitros son igual a 1 litro. De esta manera podemos dividir entre 1000 mililitros, que equivalen a 1 litro, y obtener la respuesta. En el caso de convertir 72,6 litros a mililitros, podemos usar la misma relación. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Así que cuando vamos a usar nuestra ecuación, vamos a multiplicar por 1000 mililitros, que equivalen a 1 litro, lo que nos da la respuesta de 72.600 mililitros. Finalmente, para convertir 2,5 kilogramos a gramos, utilizamos la misma relación de que 1000 gramos son 1 kilogramo. De ahí, terminamos multiplicando los kilogramos por 1000 gramos, que equivalen a 1 kilogramo, para obtener la respuesta de 2500 gramos. Muy bien, felicitaciones por terminar la primera parte del módulo de Fundamentos de Análisis Químico. En la siguiente parte entenderás mejor qué son las disoluciones y por qué se utilizan.